Muy buenas tardes amigos, en el día de hoy estoy emocionadísimo, como pueden ver, estoy acompañado por mi amada alma gemela, Doris Liliana Castillo Ortiz, que ustedes tal vez ya la conozcan, la han visto por ahí en nuestras redes sociales. Nosotros somos padre y madre en unión consciente. El día de hoy, por motivo del Día de las Madres, se me ocurrió hacerle una entrevista a mi amada. ¿Por qué razón? Yo llegué a unión consciente cuando ya mis hijos adoptivos tenían 3 y 5 años. Y para mí siempre fue de admirar la forma en que ella los educó en medio de las circunstancias, además de todo, que ella vivía, que yo vine a ser como un espectador de todo esto y que fue papel importante para mí cuando yo lo vi para decidir si continuaba en la relación con ella o no. Ya van a entender un poco por qué este enredo, pero para mí la verdad es de inspiración. Y además que ya van a ver también cómo hay momentos que no son todos rosa, como estamos hoy, perfectos, tranquilos, sino que momentos de tesón, de disciplina, que a mí también me impactaban un poco. Porque para ser honesto, mi crianza fue más suave. Con mi amada ya sabrán ahora en unos instantes. Así que bienvenidos, bienvenida mi amor. Gracias mi vida, qué privilegio estar acá en este espacio con ustedes, saludándolos también. Y si no me conoces, bueno, como lo decía mi esposo, mi nombre es mi alma gemela, nos gusta decirnos más así, hemos cambiado algunas palabras. Y hacer conciencia significa esto, que digo la palabra y después digo, ay, quiero cambiarla, quiero decir mi alma gemela o mi amado, porque no nos gustan algunas etimologías. Entonces, para mí es un honor estar acá y compartir este estilo de vida que para algunos presumes y para otros inspiras. Esto me lo enseñó mi hija hace unos días. Para algunos la peor mamá, para otros una inspiración, y así es todo en la vida. Lo importante es que seas tú mismo. Nada más para ver este maravilloso fondo que ustedes ven en nuestros videos, es parte del estilo de vida que nosotros decidimos vivir. Y bueno, hoy en día sencillamente partimos de aquí para inspirar, para compartir y para seguir aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Bueno, vamos al punto del día de hoy, el tema de ser madre. Miren, cuando yo llegué, voy a saltar de una vez al punto en esta historia donde llegué yo a la casa donde estaba mi amada en esa época en Bogotá, y vi a 2 niños que para mí eran unos angelitos, y mi amada me decía, eso es porque estás de visita, pero si vivieras aquí sería otra realidad. Y yo, pues sí, ¿no? Pero a pesar de eso, eran diferentes que la gran mayoría de niños que yo veía. ¿Por qué? Porque estamos hablando eso era el 2013, 12, y ya estamos hablando de niños que están prácticamente criados con la tecnología, de padres que le entregan por no dedicarles el tiempo, pues, comprensiblemente, porque los padres están trabajando, están ocupados de día a noche, y en la noche si acaso le darán el alimento y lo pondrán a dormir, pero el resto del día el niño no está con ellos, y esto genera que el niño se entretenga con las pantallas, con todo lo que sea menos una relación humana. Que yo llegué a la casa de mi amada y yo los vi tan juiciosos compartiendo con nosotros. Me acuerdo que Carito sentada en la sala hablando, interesada en lo que yo tenía que decir, Juli jugando, él sí nunca estaba así como tal interesado, porque además en esa época tenía 3 años, pero estaba jugando tranquilito. Y yo dije, qué angelitos de niños. Mi amor, por favor, cuéntanos un poquito, sobre todo, quiero que les des una vista global de cuáles eran tus circunstancias en aquel momento. Me gusta mucho hablar de las circunstancias, porque cuando las personas ven nuestro estilo de vida, y sobre todo le preguntan a mi amada, que ven que tenemos a nuestros hijos con educación en el hogar, ¿cómo hago? Dicen, si yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, yo no tengo tiempo para mis hijos. En resumidas cuentas, yo los entrego al colegio y espero que me los regresen en la noche para ponerlos a dormir y mandarlos otra vez al colegio al día siguiente. Cuéntanos, mi amor, un poquito, ¿cuáles eran tus circunstancias en aquellas épocas? Y ya luego te voy a hacer otra preguntita. Bueno, estas circunstancias, y me refiero a la frase que decía inicialmente, que se la aprendí a mi hija hace unos días. Nuestra hija ya tiene 16 años y el niño tiene 13 años.
y ella hablaba de que cuando uno comparte los viajes y lo que hace, para algunos presumes, para otros inspira. Les decía esto como madre porque hasta hace muy poco yo sabía que eso me enteré que esto inspira, que esto sirve, que esto ayuda, porque a mí pues el entorno en parte me vendía una idea de que era una pésima madre, y yo creo que hoy en día me doy cuenta que todo lo que uno hace finalmente es juzgado, y yo venía de un proceso del que dirán. Entonces cuando yo empiezo con mis hijos, primero yo nunca planeé ser mamá. Y eso es lo primero que choca con mucha gente, porque lo digo públicamente. Yo siempre le digo a mis hijos, yo a ustedes no los planeé, yo a ustedes no les miento. Y esto es lo que, ahí es donde vengo yo. Entonces es una persona, ¿cómo se le ocurre decirle eso a los niños? Van a crecer con traumas, y yo les respondo, traumas los que tengo yo a los 40 tratando de investigar qué fue lo que pasó cuando yo era pequeña. Eso me parece un trauma para mí, es mi forma de verlo. Obviamente hay otras formas. Entonces acá estamos hablando de una mujer, mis hijos no son los hijos de él llegó cuando ya estaban. Estamos hablando de una mujer que pasaba por una situación muy difícil con su pareja, o sea, con el padre de mis hijos, con Bernardo, con quien en ese momento pues teníamos problemas severos. Él tomaba muchísimo trago, también me maltrataba a mí, los niños la niña ya pues venía en camino en aquel momento, y yo me había separado de él, yo quedé embarazada estando separada de él en aquel momento. Regreso con él prácticamente por el embarazo, yo no tenía ni siquiera terminado el bachillerato, trabajaba en Baloto en aquella época. Baloto, si me ves desde otro país, es como una oficina donde se venden loterías acá en Colombia, y quinto de primaria, embarazada. Entonces regreso con él nuevamente, teníamos una farmacia pues que se había quedado únicamente con él, nace Carito, y yo pues ya me iba, finalmente vuelvo y inicio el proceso para separarme cuando Carito tenía 1 año y medio, y quedo embarazada de Julián. Entonces quedo embarazada de Julián, que es el niño menor, y otra vez dije, no, pues me quedo 1 año más, y en la droguería, pues trabajaba en la droguería y ama de casa. Droguería es una farmacia, en la farmacia y en la ama de casa como tal. No estudiaba mucho, no era tan curiosa como ahora, realmente no me documentaba mayormente, pero inicié a estudiar mi bachillerato y finalmente lo terminé semestralizado los domingos. Terminé con la niña de 6 meses y el cartón de semestralización del bachillerato. Ahí me separo ya después con el niño de 6 meses e inicia todo este tema para mí, que fue todo un mundo, porque era madre soltera trabajando 16 horas, aprendiendo computación y absolutamente de todo en una farmacia donde me había empleado, pero no sabía nada prácticamente. Yo estaba era con ganas ahí todos los días adivinando, haciendo como al pinochazo lo que vendía y lo que hacía. Y sobre el hecho pues muchos problemas con mi expareja, porque pues me había separado, entonces él todo el tiempo me buscaba. Hoy en día hemos sanado todo esto, no lo digo desde la crítica ni desde el juzgarlo a él, porque comprendo que yo tenía muchas cosas que sanar y aprender, y él también. Sin embargo, la historia fue así en ese momento. Entonces, sin dinero, sin estudio, con un trabajo recién empezando, donde no sabía si me iban a dejar o no, y mi expareja borracho llegando a llevarse los niños en ocasiones siendo unos bebés, y mi madre recién se había separado de mi padre. Entonces se había ido a vivir conmigo para apoyarme con los niños, pero también para refugiarse un poco en mí, pues porque se había separado de mi padre y había quedado sola en ese momento. Así empezó mi vida, aprendiendo. Me gastaba hasta las 3 de la mañana, se los juro, es verdad, tratando de mover una casilla de Excel para aprender a registrar todo en aquella nueva farmacia. Y Carito y Julio unos bebés, yo recién separada y con el pánico de que mi expareja iba a llegar borracho de pronto a agredirme en algún momento. Esas son las circunstancias en las que yo empecé a educar a mis hijos en aquel momento. Y yo una niña una joven de 25 años. Y lo comento porque siempre, mi amor, yo estoy hablando. Yo soy un fiel creyente de que las circunstancias, por difíciles que sean, van a terminar siendo tus mayores maestros. Entre más difíciles, van a ser maestros más grandes. ¿Qué sucede? Que gracias a estas circunstancias, mi amada supo superar y aprender de ellas. Logró ser, entonces, una madre presente para sus hijos en la mayoría del tiempo. ¿Y esto qué trajo? Como consecuencia, el hecho de que hoy en día vean a Juli y Carito y digan, pero es que sus hijos son así. Le salieron inteligentes. Exacto, entonces no, un momento, toca retroceder la película, contar esta historia las veces que sean necesarias, porque por eso fue que le sucedió a mi amada todo aquello, para que aprendiera todo aquello y poderlo compartir con nosotros, incluyéndome, porque yo no estaba ahí, yo llegué después. Mi amor, cuéntanos un poquito. Hablaste el tema de decir la verdad. Esto fue algo que a mí me encantaba, porque en mi modelo de crianza a mí me comentaban
Tal vez esto de pronto mejor que no estén los niños por ahí porque voy a mencionar algunas cosas. A mí me decían que llegaba Papá Noel, que llegaba el Niño Dios, que el tema de cómo nacían los niños también un poquito en fábula, muchos cuentos, muchas decoraciones. Cuando yo llegué a la casa con mi amada vi que ella les hablaba directamente, sobre temas anatómicos, sexuales, sobre la realidad de los regalos, como ella bien había dicho ahorita, honestidad. ¿Por qué, mi vida, iniciaste algo así con los niños desde pequeños, siendo que nuestra sociedad nos indica otra cosa? Y es raro hacer eso. Bueno, desde muy niña yo guardé un resentimiento que no iba hacia las personas que se involucraron, sino hacia la sociedad, porque cuando yo me enteré que no era el Niño Dios el que me daba esos regalos, a mí me dio mucha rabia. O sea, yo apenas ahora de adulta me entero que solo como que no he escuchado sino a 2 personas que cuenten esta historia similar. Yo le decía a mi esposo, ¿a ti no te dio rabia cuando te enteraste que te mentían que no era Niño Dios ni era Papá Noel? Y me decían, no. Yo dije, bueno, yo soy la rara que a los 7 años me enfurecí conmigo misma, no se lo expresé a nadie, porque un vecino me dijo que eso era mentira y que eran los papás que lo compraban. Eso me quedó ahí guardado. Yo pues respetaba mucho y respeto mucho a mis padres, yo no les discutí, ni peleé con ellos ni nada, pero además yo veía que eso le pasaba a todo el mundo, o sea, todos los niños creían eso, pero me quedé con ese resentimiento guardado en mí y yo no sé, o sea, como interiormente yo dije, si yo un día tengo hijos, yo no les voy a mentir con esto. Lógico que sí soy una mujer que ha mentido, o sea, sí he dicho mentiras en muchas ocasiones y yo creo que todavía me pasa. Sin embargo, me prometí a mí misma no mentirle a mis hijos con esos engaños de el Niño Dios, de Papá Noel, aunque se llame cultura, no iba conmigo. O sea, no sé cómo explicarles la verdad, ni a ti ni a ustedes, pero era algo en mí que no toleraba eso. Eso, otra, el tema sexual, el tema de, yo veía cómo los niños los violaban o a las niñas porque creían que era normal que un adulto les tocara sus partes íntimas. Eso creían que como un cuidador ven esa figura de respeto, por decirlo así, de obediencia, terminaban siendo abusados porque los niños no se les había explicado que eso no se permitía, que eso no se debía. Y al yo trabajar en la industria farmacéutica, al estudiar tanto todo este tema de los medicamentos, estarme relacionando con, no tanto con médicos, pero sí con visitadores médicos y todo este mundo, yo les empecé a hablar en terminología técnica desde muy pequeños. Entonces para mí no era el chiste ni la bromita, nada que tenía que ver con esos temas, sino cómo se llama. O sea, la vagina se llama vagina, el pene se llama pene, el abuso es el abuso, el sexo por gusto es otra cosa. Desde los 5 o 4 años los niños tenían como este tipo de conocimiento, de ideas claras, y también en ocasiones las palabras como tal. O sea, yo los reunía con personas adultas, con personas jóvenes en mi pueblo, de hecho acá, cuando hacían fiestas, yo tenía como todavía ese gusto por venir a bailar, a disfrutar de fiestas, ferias y fiestas de pueblos, si no sé si en tu país o en la zona donde tú estés, es donde se reúnen como todas las familias, pero es común ir con niños. Entonces se reúne el papá, la mamá, los hijos y llevan el coche ahí, y comen gallina, carne, toman cerveza, pero es algo familiar. O sea, no es como en una ciudad que es una discoteca donde no te permiten entrar niños, no, es esa reunión donde hay música, pero pues también hay borrachos, pero pues también hay risas, pero están todos ahí. Yo de hecho iba con mis hijos a este tipo de lugares para no dejarlos al cuidado de otros, sino yo estaba ahí compartiendo, lo hice en varias ocasiones y ellos estaban ahí. Y es algo que ellos saben y que yo no lo oculto porque todo hace parte del proceso. Hoy en día ni me gusta ir a fiestas, ni tomo licor, ni siquiera una cerveza, ni vamos a este tipo de eventos, porque en el camino despertamos otro tipo de conciencia, pero esa fue la realidad con la que estábamos en ese momento también. Entonces es algo que nace en mí, que no sé decirles cómo ni por qué. Sin embargo, cuando nacieron mis hijos lo empecé a implementar. Yo dije, nunca le voy a mentir, al menos en esas cosas, a mis hijos. Se llama intuición femenina. Se los digo de verdad, he aprendido a confiar en su intuición. Y así tú también la tienes. Mujer que está viendo, y hombre, tú también la tienes. Solo que creo yo, por experiencia propia, que el lado femenino está mucho más conectado con ella. Así que de esa forma, mi amada me ha compartido tantas cosas que ella ya sabe, pero no sabe cómo explicar, pero que yo sí las he leído en libros, ella ya la tenía como dentro de ella. Esa es la intuición maravillosa que tiene nuestro lado femenino, representadísimo en ustedes mujeres. Importante, algo que yo vi también cuando llegué, porque estoy haciendo como preguntas rápidas, esto es un tema muy extenso, pero yo quiero enfocarme en lo que a mí me impactó, ya que en Hoy Día de la Madre yo también le dejé un video a mi mamá agradeciéndole. Algo muy importante es que mi mamá a mí me escuchó, mi mamá a mí me permitió soñar,
Mi mamá me permitió hasta en mis años de adolescente así medio problemático, que hacía uno cosas como loquitas y tal, hacer parte de mi locura. Y eso fortaleció muchísimo más nuestra relación. Mi amor, cuéntanos un poquito, desde la pequeña edad en que Juli empezó a preguntarte cosas, que otra mamá, lo siento mucho, discúlpeme, pero yo he visto esto mucho repetido, otras mamás y otros papás dicen, hombre, niño, cállate, que eso son bobadas. O sencillamente imponen la realidad del padre y no permiten entrar a ese mundo del hijo, a compartir con él y, ¿por qué no?, aprender de él. Mi amor, cuéntanos, ¿a qué mundo entraste con Juli? ¿A qué mundo entraste con Carito? ¿Y cómo fortaleciste la relación con ellos en ese aspecto? Al mundo de lo desconocido. Mira, acá hay dos variables muy importantes. Una, que yo siempre creí desde niña que la adolescencia era falta de oficio. Y perdónenme aquí los psicólogos y todo esto genera controversia. Tengo grandes amigos psicólogos y me encanta la psicología y lo entiendo. Sin embargo, miren, yo soy hija de campesinos. Yo nací en el campo, arrancando yucas, lavando ropa. Recibí mucho amor de mis padres. Aprendí a cocinar desde los 6 años, pero no era porque me explotaran, es porque era normal y sigue siendo para mí normal desde muy chiquitos aprender a defendernos en la vida en lo básico, en aprender con cuidado. Nunca me dejaban una estufa sola de que yo la aprendiera ni nada, no, pero se me enseñó. Yo a los 6, 7 años yo ya lavaba, cocinaba, sabía pelar papas, yucas, sabía hacer una sopa, o sea, sabía casi de todo y era con mucho amor. O sea, mis papás no me obligaban ni me maltrataban ni nada de eso, no es mi caso. Sin embargo, sí sé hacer todo desde muy chiquita. Y en esa época en que a mí me enseñaban todo, paralelo a ello, lo más importante era estar ocupado. Siempre había que estar haciendo oficio, ganándose la comida, pensando en qué va a trabajar más adelante. A mí no se me enseñó para estudiar para ser alguien, sino a trabajar y a desarrollar las habilidades para generar el alimento diario. Esa fue la cultura con la que me crié, la educación que tuve. Sin embargo, yo tenía una niña rebelde, reprimida siempre. Miraba al cielo y yo decía, ¿por qué estoy aquí? No creía en la religión y asistía por respeto y todo el tema, todavía lo hago, pero yo no creía en eso. La política menos, no me gustaba. Las marcas, siempre he detestado toda la gente que es marquillero. O sea, no la gente, sino esta filosofía de marquillero que es Nike, que es Adidas, que es Levi's, que me incomodaba, pero era una cosa que yo no entendía ni por qué, porque yo ni siquiera crecí con televisión. Entonces, cuando yo llegué a Bogotá a los 15 años, a mí eso me fastidiaba, pero me sumergí en el trabajo, en lo que me habían enseñado a trabajar para generar y todo este tema, y opaqué a esa niña cuestionadora que no le gustaba nada de eso y trataba de encajar. Entonces, yo viví una vida a medias. Tuve 17 empleos, con eso les digo todo porque yo no encajaba. O sea, aprendía, lo hacía muy bien y me iba, aprendía, lo hacía muy bien y me iba. Nunca me despidieron, pero no encajaba. Y yo lo dormí, nació Carito muy, muy inteligente. O sea, es una niña que se aprende todo así, en el colegio perfecta, juiciosa, todo era perfecto, hermoso, hasta que llega Julián. Entonces llega Julián y comienza a los 4 años a recordarle a la Liliana que había dormido desde chiquitica, a esa Liliana que no creía en cosas, que no se creía el cuento que le echaban en la religión, ni en la política, ni que el niño Dios, ni que la cosa. Entonces él llega a cuestionarme todo esto porque empezó a no recibir comidas químicas, por ejemplo. A mí no se me educó ni se me enseñó a comer comidas químicas desde muy pequeña, ni las gaseosas, ni nada de eso. O sea, sí las llegué a tomar, pero siempre me daban comida de la tierra. Entonces, habían cosas que había dormido y otras cosas que este niño llega y despierta. ¿Qué pasa con él? Que no quiere animales. Entonces, imagínate una hija de campesinas que a los 7 años ya mataba una gallina, que sabía preparar una carne perfectamente, que todo pues se come carne, pollo, pescado. Yo tenía 2 opciones. O sigo la cultura, porque es que hay que honrar a los ancestros culturalmente y no cuestiono, sino me quedo así, nada más. Ojo que honrar no significa no respetar, pero no repetir creencias. O me permito cuestionar, oiga, ¿por qué a este niño no le gustará eso? Yo voy a buscar en YouTube. Acuérdense que yo hice la primaria únicamente. El bachillerato que hice fue semestralizado, entonces realmente yo no asistí a un sistema educativo ni fui a la universidad. Sin embargo, he estudiado demasiado, muchísimo. Creo que en ocasiones me doy el lujo de decir humildemente que he estudiado más que muchos universitarios, pero de manera autodidacta. O sea, en revistas, en libros, en YouTube, que esa ha sido mi universidad, aunque no me he certificado. Y ahí comienzo yo a buscar por qué a los niños no les gusta la carne, por ejemplo. Comienzo a encontrar información sobre los índigos, los niños cristal, las nuevas generaciones, las generaciones de la actualidad de Acuario, de no sé qué, bueno, esotérico, no esotérico, metafísico, de todo. Y encuentro también psicólogos holísticos.
Cuando tú buscas, encuentras, definitivamente, eso sí, no lo pongo en duda hoy en día. Al yo empezar a buscar esa información, me empezaron a llegar médicos que también me hablaban de esos temas, y al yo estar en la medicina sumergida, pues comencé a entender por qué Julián no quería comer eso y no lo empecé a obligar. Claramente era un choque con la familia, y desarrollé algo muy hermoso que se llama empatía. Y esa empatía es respetar que mis padres lo van a seguir haciendo, mi familia lo va a seguir haciendo, pero que mi hijo también merece respeto y ser escuchado. Y yo también entender que, oiga, ¿yo por qué hacía esto? Está bien, mis papás, pues porque era lo que conocían, los abuelos, los demás, pero yo puedo cambiar esta situación y generar una conciencia diferente. Entonces, fue removerme eso que traía de niña, prestarle atención. Fácil no fue, o sea, a mí sí me molestaba de sobremanera. Acuérdense que era madre soltera, yo sola generando ingresos para la casa, con un niño que no quería ir al colegio, que no quería comer carne, que no quería comer... ¿Cuál me veía yo para comprar al mercado para que este niño no se lo comiera? O sea, sí me molestaba, pero después yo me quedaba a las 2 o 3 horas, el niño se ponía a llorar porque yo lo obligaba en ocasiones a comerse eso al principio. No fue que fue el primer día, ay no, la mamá que lo escucha. No, eso no fue así, es la verdad. Y en ocasiones también me ponía violenta, me ponía agresiva porque yo decía, Dios mío, pero es que ¿qué le pasa a este niño? Yo tengo que trabajar 16 horas, o sea, yo no tengo tiempo para esto y este niño no quiere ir al colegio, o sea, todo lo que hace una mamá normal, una mamá colombiana normal de lo que yo conozco. Pero por ahí a las 2 horas o al otro día yo me quedaba viéndolo. Él tiene una ternura y una forma de ser. Él parece un viejito. Desde muy chiquito siempre habla como viejito, se comporta como un viejito, o sea, el conocimiento y lo que habla. Y me mordía el corazón, o sea, me arrugaba el corazón. Yo decía, Dios mío, voy a investigar a ver qué es lo que este niño molesta. Pero al rato, o sea, fueron muchas peleas. No te puedo decir que a años, pero sí, para que yo le prestara atención, él me insistía al menos 5 o 6 veces. Bueno, y ustedes dicen, ahora, porque también he escuchado mucho, ahora los niños nacen diferentes, más avanzados, entonces hay que permitirles ser, pero entonces ya pasamos al extremo de dejarles ser, como en el caso de mi mamá, ella le dejó ser, pero siempre estando ahí, observante, responsable, pendiente, y yo sé que mi mamá está pendiente, porque soy testigo de que está pendiente. Yo soy más relajado, más fresco, y he sido fiel aprendiz de eso también. Mi amor, cuéntanos un poco. Última pregunta, para no alargar mucho porque siento que van a ser varios videos. Y dejen todas las preguntas con confianza. ¿Cómo así que entonces ahora los niños, como son diferentes, les dejamos hacer lo que quieran más o menos? Versus la realidad, que es que tú les dices, les permites hacer algo, pero les dices, ¿esto lo vas a hacer? ¿Seguro que lo vas a hacer? Y él dice, sí, lo quiero hacer. A los 6, a las 3 semanas, que ya está cansado de hacerlo, porque no quiere terminar su compromiso, su decisión, no, ella los hace hacerse responsable de lo que decidieron hacer. Es decir, que aprendan a tener responsabilidades desde pequeños, así sean cosas tan sencillas como escoger un libro. Mi amor, cuéntanos esa belleza. Y aquí es donde yo ya desistí de que en algún momento me decían que diera acompañamientos para familias y yo después dije, no quiero saber de nada, así me digan egoístas, así me digan, tengo a quien recomendarles, porque llegaron varias mujeres a mí, llegaban con sus hijos y todo era hermoso mientras estábamos hablando, hasta que el momento en que había que exigirle al niño, o a la niña, ponerle límites, y ya no quieren ponerle límites la mayoría de los padres. Aquí es donde ya me convierto en la bruja del paseo, en la bruja no blanca sino negra, de que es mala madre, de que es imponente, de que se cree, y cuando ven a los niños el resultado es que les salieron genios. Entonces yo sé que muchas personas me van a comprender, especialmente en mi país, aquí en Colombia, porque ese es el día a día que normalmente uno vive. Por eso hablo mucho del que dirán en mis redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí respetando a papá y mamá, y cuando papá y mamá hablan se hace caso, y me daban mucho amor. No me maltrataban, recuerden esto. No me obligaban. Es más, no me obligaron a estudiar. Yo no quise estudiar el bachillerato. Y ellos no me impusieron eso. Me dijeron, pues si usted quiere trabajar, váyase a trabajar. Me dejaron ser. Pero hay de que yo no les ayudara a lavar la loza, de que no limpiara mi cuarto, no lavara mi ropa, no les ayudara con el oficio de la casa. Eso era un deber, una responsabilidad conmigo misma. Eso no era negociable. Sin embargo, si yo no quería estudiar, pues es lo que ella quiere, es lo que ella siente. Eso mismo me pasó con mis hijos. Julián empezó, no voy al sistema, bueno, Carito fue la primera. Carito en alguna oportunidad ella escogió un libro, pero caprichosa, en Bogotá, en el Chapinero.
estaba en una librería y mi mamá, ay, yo le compro el libro a la niña, y yo, Carol, usted que coge ese libro y usted que se lo lee. Era un libro de Juan Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, para una niña de 8 años, si mal no estoy, que tenía carita. Pataleó tanto, la típica pataleta. Yo le dije, usted que lo compra y usted que se lo lee. Llegué a la casa y efectivamente al otro día el libro se desapareció. Y de ahí en adelante, cada 8 días que yo tuviera un tiempito, porque no me quedaba tiempo, la verdad, yo iba y le sacaba el libro donde lo tuviera y la ponía 1 hora a leer y llore, 1 hora a leer y llore. Y sacaba resumen. Eso era terrible, o sea, cualquiera llegaba y decía que yo era la peor madre del mundo. Esa técnica que utilicé en ese momento le hizo coger un compromiso a Carito, que de ahí en adelante su vida fue otra. Y en el colegio, casualmente, finalizando creo que primaria, ella alcanzó a hacer toda la primaria en colegio, en este momento no van al sistema educativo ninguno de los dos. Fue una de las exposiciones que ella hizo sobre ese libro, ella nunca se le va a olvidar ese libro y nunca se le va a olvidar que lo que empieza lo termina. Otra cosa muy diferente, que no le guste en el camino, o sea, lo prueba durante un buen tiempo, evalúa y cambia. Ella hace muchas cosas, ella tiene muchas habilidades desarrolladas por eso, pero lo inicia y lo termina, lo evalúa y ya decide si sigues o no. Y lo mismo con el niño, entonces, lo mismo, todo el tiempo el niño es déficit de atención, ¿no? Según el sistema educativo, según los psicólogos. Y al ser déficit de atención, pues, ¿qué pasa con él? Que él todo el tiempo quiere jugar y brincar, era todo el tiempo así, inquieto. Entonces yo dije, bueno, ay, sí, no, escuchémoslo, no vaya al sistema educativo, pobrecito, él sufre, le hacen bullying, no quiere aprender matemáticas, no quiere ver el álgebra de Baldor, no quiere español. Entonces yo le compro los libros de astronomía, mi esposo le traía cosas de Estados Unidos, todo el tema. ¿Y qué quería hacer después? Jugar todo el día con una pelota para allá y para acá, molestando, dando vueltas, y no se comprometía con lo que él había elegido. Entonces yo lo dejo ser en el aspecto que él elige, no quiere ir al colegio, quiere leer el Triángulo de las Bermudas, aunque el mundo diga, ay, es que ese libro no es para niños. ¿Y quién dice que no es para un niño si es que él lo quiere leer? Y ya para terminar acá, es simplemente el ser estricto está ahí. A mí me dicen que él es el mago Merlín, que es una persona sabia, que es un viejito que viene encarnado. Y yo siempre le digo, mire, puede ser el mago Merlín, puede ser el papa, puede ser lo que usted quiera, pero su reguero lo limpia usted. La cocina, los platos suyos los lava usted. Su ropa lo lava usted y lo recoge, y a mí me respeta. Entonces, esa Liliana, esa mamá, cae muy mal, pero esa ha sido la manera como yo he educado a estos niños, que en ocasiones les han dicho hasta genios por la forma como ellos se expresan y todo el conocimiento. Esa es la realidad y es algo que para mí está bien. Puede que para el medio mundo esté mal. Para mí está bien en este momento dejarles ser. No les impongo ni creo que el estudio de un sistema, de un colegio, le va a hacer mejor persona a este chico o esta chica, en el caso de mis hijos, para que vivan o experimenten, sino que sencillamente lo que sientan en su corazón, pero tienen el respeto siempre ahí y tienen unas condiciones donde tienen unas responsabilidades consigo mismos básicas que tienen que cumplir. Eso es. ¿Qué tal? Especial del Día de las Madres, cómo, creo que voy a nombrar este video, cómo criar niños especiales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y adicional, andar con ellos para todo lado, porque yo desde que soy mamá prácticamente, a menos que fuera por temas de laborales, nosotros estamos 24/7 con ellos. Y es que esto continúa. Como pueden ver, por el día de hoy, nuestro maravilloso set nos está echando, la tarde está llegando, llega la noche. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ver en una próxima de estas entrevistas para padres, también para parejas. Acuérdense que estamos aquí para compartirles y convertir a familias en uniones conscientes. Muchas gracias, mi amor. Nos vemos en la próxima.